Bueno, el programa tiene una característica bastante particular y singular, donde van a estar invitados especiales, invitados de la clase popular, de organizaciones sociales que hoy están siendo, aparentemente, entre comillas, de manera discrecional, pues dejados de lado, ¿no? O prescritos oficialmente, como se podría decir en un lenguaje un poco más popular o plural, y mucho más los sectores campesinos, nuestros hermanos campesinos que han tenido en otrora gran participación en la toma de decisiones de políticas de Estado. Allí están las carreteras, en temas de educación, en temas de salud, en temas de infraestructura, en fin, ese es sin duda el propósito del programa, queridos amigos. Les saluda Johnny Flores. Y bueno, esta noche tengo la primicia y fundamentalmente iniciar el ciclo de un nuevo de programación en temas de comunicación a través de Única TV Bolivia, canal digital, que estamos en todas las plataformas sociales y a nivel mundial también. Bien, en esa oportunidad, en nuestro primer programa, en el APTAPI del Espíritu Crítico, estoy con una de las personalidades más importantes, singular, por su presencia, por su participación, por su aporte fundamentalmente a derechos humanos en el país, por la vulneración sucesiva de derechos humanos, especialmente a sectores más desprotegidos del país. Se habla inclusive de defensores de derechos humanos, tanto de derechistas, de izquierdistas, pero en fin, vamos a conocer en la integridad, en la intimidad de la misma voz. Estoy con David Inca. David, un gusto de saludarte. Bienvenido una vez más. Gracias, querido hermano. gracias. Felicidades por todo el trabajo que has ido encarando, no solamente con la masacre de Sacabas en Cata, creo que ha sido un proceso continuo en la ciudad de El Alto. David, has peleado contra viento y marea, pero hemos habilitado estos programas, este medio de comunicación para decir al país, al mundo, a la ciudadanía, decir, bueno, las verdades a medias que a veces se trasluce en los medios de comunicación, en el pasillo, pero qué mejor conocer del mismo actor, de ti, cuál ha sido el proceso y el trabajo. ¿Y cómo están derechos humanos? Empecemos de ahí, David. Creo tenemos muchas cosas para poder hablar esta noche, estos minutos, pero también tenemos una primicia. David, a la cabeza de David, como activista o derechos humanos, le ha denunciado al actual presidente Rodrigo Paz ante derechos humanos, ante la CDIH, ¿no? Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, querido David, un gusto saludarte nuevamente, felicidades, me alegra volverte a ver. Sigue siendo el hombre simpaticón, ¿no? Con esa sonrisa, al mal tiempo, bueno, pero has tenido que pasar también, creo, varias peripecias. No ha sido fácil, creo yo, en el lugar donde estás, pero fundamentalmente cuando de oficio tú te has apropiado de poder defender especialmente vulneración de derechos humanos, sin discriminación, sin distinción, pero fundamentalmente cuando el Estado atenta, y no solamente atenta, sino quita la vida, y eso es lo más grave de lo que ha pasado, por ejemplo, en la masacre de Sacabas en Cata, y mucho más de lo que ha sido, por ejemplo, la guerra del gas también, ¿no? 2003, sí. Querido David, una vez más, bienvenido, hermano, buenas noches. Bueno, muchas gracias y pues un saludo cordial, fraterno a todos los hermanos y hermanas que nos ven por Única TV, siendo la primera digamos, el primer programa es un honor para mí, ¿no? Es realmente... Te la dedicamos, David, te mereces además, ¿no? Y muchas gracias por ese honor. Y bueno, ¿qué podríamos decir? Digamos que en el tema de los derechos humanos hay una... Antes, a ver, hablemos, presentemos, ¿quién es David? ¿De dónde viene David? Bueno, David... ¿Quién es ese sujeto, ese actor, ese activista? ¿Por qué te inclinaste a defender, siendo un tema tan sensible? No cualquiera lo hace, no cualquiera lo hace. Aparte de tener vocación, hay que tener también conocimiento y, por supuesto, estar en el momento exacto, en el periodo exacto. Pero bueno, todavía seguimos siendo un país en subdesarrollo. Sí. Mira la situación política, social, seguimos todavía, creo, a la antesala, por ahí, no sé, resuena lo que ha sido la guerra del gas, por ejemplo, ¿no? La masacre del año 2003, y hoy nuevamente la clase popular, la clase campesina está siendo
vulnerado sistemáticamente, no solamente en materia de derechos humanos, si hablamos de la policía, instituciones, herejías, democráticamente, pero vemos, por ejemplo, en las áreas rurales, aquí en la ciudad del Alto nomás, es todos los días, pero lamentablemente nadie visibiliza, ¿no? Pero también hay autoridades, como los policías, que sí defienden, pero en su mayoría pues atentan y además miran la carita, ¿no? Sí. Ahora un poquito hablemos de perfil, empecemos de ahí. ¿Quién es David Inca? Bueno, Y además, ¿por qué ese apellido? ¿De dónde viene? bueno, David Inca tiene un lema de vida. Soy un ser humano libre que trata de ser justo y camina con la Pachamama, ¿no? Y justamente estamos en un tapi crítico y tiene una interesante relación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Es decir, he aprendido, me han enseñado de que cada persona debería tener su propio mandamiento personal o su ley de vida, ¿no? Por ejemplo, alguien dijo, yo solo sé que nada sé, ¿no? Ese fue su mandamiento de vida de esa persona en concreto. Estamos hablando de un filósofo griego, ¿no ve? También alguien dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie llega ante Dios si no es por intermedio mío. Ese fue el mandamiento de vida de esa persona, de ese ser espiritual. Y frente a eso también, pues, en la ciudad del Alto también tiene su mandamiento, su grito de guerra, ¿no? El alto de pie, nunca de rodillas. Es decir, ese es su mandamiento de la colectividad llamada el Alto, el municipio del Alto. Entonces, estos mandamientos no salen por un tema teórico, sino salen debido a la vivencia cotidiana, el diario, ¿no? Entonces, si digo que soy un ser humano libre, entiendo que no puedo estar sometido a ningún poder político o religioso porque tengo que asumir esa libertad y de esa libertad también soy responsable. Es decir, no es pues libre albedrío porque quiero, ¿no? Es decir, tiene que tener una meta, se tiene que llegar a un lugar. En este caso, esta libertad que yo asumo es en función de la defensa de los derechos humanos, ¿ya? Entonces, y cuando complemento ahí que trato de ser justo, estoy reconociendo que ningún ser humano es justo, ¿no? Es decir, en absoluto. Para algunas personas... Es relativo, ¿no? Es relativo. Sí, es relativo. Para algunas personas yo soy una persona buena, que tal vez me dan sus bendiciones porque ayudo. Para otras personas, si me tengo que pelear con funcionarios públicos malos, que tú dices, esas personas son las que me van a maldecir. Y por lo tanto, van a decir, esta persona es mala. Entonces, por lo tanto, trato de ser justo en esta vida. Y, lógicamente, bajo un principio ya teológico, es que camino con la Pachamama. Todos caminamos. David, bajo ese principio también la tienes tu cabellera en esa... bueno, tu perfil me refiero. Bueno, estos productos sí de la Pachamama, porque una vez me fui de misionero a San Borja. Porque los israelitas, bueno, tienen esa característica, ¿no? Bueno, más que todos los musulmanes, ¿no? Bueno, todo el sector Medio Oriente, como ahorita están en guerra, entonces todos tienen esa característica de Medio Oriente. De que los varones llevan la cabellera larga. Hay una diferencia, los musulmanes solamente tienen el cabello, tendrían que tener el cabello hasta la altura del hombro, no mucho, no mucho más, ¿no? Y claro, pero también tienen que tener la barba más grande. Esas son las características, digamos, físicas de cada región. Pero aquí, bueno, pues yo soy aquí medio raro porque dicen, mi apellido es Inca, porque mis abuelos tenían ese mismo nombre, ¿no? Se llamaba David Inca, mi abuelo David Inca, mi papá David Inca. ¿Tu abuelo paterno? Claro, y mi papá David Inca, y mi hijo también se llama David Inca, entonces lo único que varía son los apellidos maternos, ¿ya? Y... ¿Tú eres aquí de la ciudad del Alto? Claro, yo he nacido en el Alto, he vivido
aquí donde era la estación del tren. Después terminó la estación del tren, iba a pasar clases al colegio Juan Capriles, piecito se iba, se quedaba. Ya era un basural, ¿no? Ahora ya está todo, digamos, lleno, ha crecido la ciudad. Me acuerdo que también teníamos, cuando llegaba el tren, a veces llegaba el tren con trigo y teníamos que, chorreaba el trigo, y eso era en el tiempo de los 1980-85, cuando ha habido la crisis. Y bueno, teníamos que recoger ese triguito, lo lavábamos, lo secábamos, nos hacíamos pito. Y esa era la manera de sobrevivir en ese tiempo, ¿no? Y era pasanqueña con un tecito nomás, como ahorita estamos tomando, pero había crisis económica. Entonces la hemos pasado dura, todos los salteños en ese momento. De la UDP, ¿no? Entonces, y el Alto ha recibido harto migrante minero, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que cuando iba a veces ahí... el Alto es fruto de la relocalización de las minas, ¿no? Sí, el famoso 21060. Claro, y la mayoría de los dirigentes sindicales en ese momento eran pues ex mineros que tenían trayectoria político, sindical dentro de las minas y tenían discurso, tenían formación. Claro. Ahora yo siento que ya no tienen esa formación. Se ha perdido esa mística, ¿no? Ya ha perdido, ¿no? Ahora es mucho amenaza, insulto, ya no hay propuestas. Pero además nada efectivo. No. Creo tal vez algunos liderazgos con dirigentes comprometidos que tú hablas, se ha perdido el año 2003. Hasta ahí terminó, me refiero a personas o a líderes comprometidos con la causa. Hoy, por ejemplo, es bipolar, ¿no? Salen un ratito, como dice un discurso, pero después nada de acción. Y por eso estamos también como estamos, ¿no? Mira, en la clase popular, la clase campesina, hoy postergado sistemáticamente, no solamente estas últimas elecciones generales, sino también estas elecciones, ¿no? Pero en fin, David, me alegra, de verdad, felicidades, creo que es... ¿Por qué topo un poquito el perfil de David? Yo le conozco a un hombre muy comprometido con la sociedad, como él mismo lo expresa, por sus principios, por sus valores. Hay pero muy pocas personas que realmente, dice, alza la voz a nombre de los demás. Y necesitamos esa clase de líderes, esa clase de personas, porque creo que estamos en un escenario bastante complicado, mucho más socialmente. Por eso, por ejemplo, René Zabaleta Mercado lo define a la sociedad boliviana como una sociedad abigarrada, ¿no? Porque estamos dispersos por todo lado. Pero David, ¿cómo está derechos humanos institucionalmente? Extracámara, tú me decías, por ejemplo, tenemos 2, 3, 4, ¿y de dónde viene sindicalismo? ¿Quiénes lo nombran? Finalmente, apenas asume Rodrigo Paz como presidente, lo ratifica, lo lleva en los hombros a Amparo Carvajal, y ella tiene una posición, una ideología pues de derecha y de extrema derecha, ¿no? Pero ¿qué hay con la masacre, por ejemplo, de Sacabas en Cata? Nuestros hermanos que han sido asesinados, han quedado mujeres viudas, niños minusválidos, niños huérfanos. Finalmente, estabas en esa lucha, ¿cuánto se ha conseguido? Pero institucionalmente hablemos, ¿cómo está derechos humanos en La Paz y en Bolivia? Bueno, a partir del 2003 la Asamblea de Derechos Humanos ha tenido un camino en la línea de bifurcación, ¿no? En subidas y bajadas, en donde el gobierno de ese entonces, cuando ya entró Carlos Mesa, posteriormente convoca a elecciones y después entra el señor Evo Morales, ahí es donde ya empieza el Estado querer apropiarse, el gobierno, mejor dicho, querer apropiarse de una institución que ha estado al pie del cañón en el tema de los derechos humanos, en la defensa y la promoción. Entonces, aquí ha comenzado con la propuesta del señor Sacha Llorenti de jalar gente de la Asamblea de Derechos Humanos y se conviertan en funcionarios públicos. Ahí es donde nos han debilitado, porque una buena cantidad de hermanos, compañeros, defensores de derechos humanos se han convertido a servidores públicos, pero el problema ha sido que después se han vuelto de la línea de Evo Morales, es decir, más IPCP. Ahí es donde ya ha comenzado el problema de
a hacerse cargo, ¿no?, de la asamblea. Posteriormente hemos tenido conflictos cuando ha habido muertos en Caranavi, 2 hermanos muertos en Caranavi, y en ese momento ha sido el señor Sacha Llorente también viceministro, y ahí ha habido un quiebre, porque decíamos, al señor Sacha Llorente lo tenemos que procesar y expulsar de la asamblea, y un grupo decía, no lo podemos hacer porque estaba cumpliendo órdenes, ¿no? Entonces ahí ha habido este quiebre interno, no producto de afuera, sino compañeros de adentro, ¿no? Y resulta que siempre, ¿no?, desde adentro viene pues la traición, y en este caso con este compañero se ha ido ahondando, posteriormente ha sido expulsado, y en esta situación ha entrado como presidente en su momento el señor Rolando Villena, posteriormente ha sido defensor del pueblo, en su momento también ha sido presidente de Derechos Humanos Waldo Albarracín, y posteriormente ha sido defensor del pueblo, y eso creo que después ha sido la otra parte que ya ha llegado a darnos el golpe en la nuca, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien era al gobierno, también era la otra instancia, ir a la Defensoría del Pueblo y perder la mística. Y resulta que en esas dos formas de convocar, jalar o quitar gente de la asamblea, ya nos hemos quedado poquitos. Es decir, de lo que éramos 10, por decir, ya hemos llegado a ser 2, o los que éramos 100 hemos llegado a ser 20 a nivel nacional. Y bueno, pues aquí ya en última época, es decir, en estos 10 años, digamos, en esta primera década, y ya estamos entrando a una segunda década de este nuevo ciclo, ya aparece la señora Amparo Carvajal, y después del 2016, cuando ya ocurre la masacre del Porvenir, entonces la Asamblea entra a ser parte del juicio de responsabilidades contra Leopoldo Fernández, y es aquí donde la señora Carvajal asume una decisión unilateral en donde ella se sale del juicio y deja en total libertad, impunidad, los actos de masacre que ha ocurrido en el Porvenir, y ahí ella ha tomado una decisión en defender a la imagen del prefecto de ese entonces, y se ha olvidado de las víctimas, de los campesinos, claro, del Porvenir. Entonces, a partir del 2016, 17 y 18, entonces la señora Carvajal tomó una posición pro violador de los derechos humanos y en contra de las víctimas de los derechos humanos. Y esto se ha manifestado con más crudeza cuando han ocurrido los hechos. Del 2017 teníamos aquí la gran movilización de los militares que han presentado una ley de la LOFA, la ley de las Fuerzas Armadas modificadas, pero en donde tenían que ser más populares. Y ahí ella tomó una posición a favor del comando, ¿no?, de la élite, en este caso de los oficiales, y ha despreciado a los suboficiales. Y posteriormente lo más digamos fuerte que hemos tenido, reiterando el 2003, porque ha sido una repetición, es que el 2019 se produce graves violaciones de derechos humanos de un grupo que han querido reconstituir la República y anular el Estado plurinacional, y en este sentido la señora Áñez se ha autoproclamado como presidenta. Quienes le han puesto la bandera de presidenta ha sido la policía o los militares en la noche. Y yo creo que, no sé si la señora Áñez ha aprendido cómo se hace el cambio de mando con la última elección, donde ha entrado Rodrigo Paz y el señor Lara como presidente y vicepresidente. Esa es la verdadera forma de hacer el cambio constitucional, no de a oscuritas, no en la noche, sino en el día, ante todos, con actos solemnes. Y en ese sentido, la asamblea de la señora Áñez, en este caso, porque Amparo Carvajal ha defendido a rajatabla a la señora Áñez, para ella no ha habido muertos en el Alto.
los ataúdes estaban vacíos, no han habido heridos, eran delincuentes los heridos, no eran torturados, eran castigados por la policía. Entonces hay una posición muy de pro vulneradora de los derechos humanos, y en ese sentido yo me he quedado junto con unos pocos compañeros en la trinchera de los derechos humanos durante todo este tiempo, y continuamos porque no me alineé a una línea ideológica política de derecha o de izquierda, pero siempre hemos estado en la línea de defender y promover los derechos de las víctimas. Entonces, en este caso, la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia tiene, podríamos decir, dos cosas grandes, ¿no? Uno, está ahorita amparada por el Ministerio de Gobierno, y eso es chistoso, ¿no? Nunca la Asamblea de Derechos Humanos ha estado al lado de, caminando al lado del ministerio que eminentemente viola derechos humanos, en este caso el Ministerio de Gobierno. Y el señor Oviedo es quien ha ayudado a la señora Carvajal para abrir una casa que estaba restringida, ya, hasta que el juez ordene su apertura, pero les ha valido un problema jurisdiccional, y a la cabeza del señor presidente la casa se le ha entregado a la señora Carvajal, y en este caso la Asamblea de Derechos Humanos ahora tiene resguardo policial, ¿no? Como si fuese una entidad por órdenes del pública. presidente a través del Ministerio de Gobierno. Sí, y eso ya rompe con toda la lógica de activistas de derechos humanos, porque los únicos que violan derechos humanos, no porque yo lo diga, sino porque lo dicen las sentencias de la Corte Interamericana, son los servidores públicos. Los servidores públicos que no hacen lo que la ley ordena, omisión, o los servidores públicos que hacen lo que la ley prohíbe, comisión. Entonces, en este caso, los activistas de derechos humanos siempre vamos a tener al frente a un servidor público. Si este servidor público hace bien su tarea, su labor, se lo aplaude, se lo reconoce. Pero si son servidores públicos que hacen todo lo contrario, se los denuncia. Y eso es lo que tú decías. Hay policías que vulneran derechos humanos porque no hacen lo que la ley les ordena o hacen lo que la ley prohíbe, ¿no? En este caso la ley les dice: no vas a cobrar plata, pero cobran plata, ¿no? Vas a hacer la investigación, pero no hacen la investigación, ¿no? No te das influencia de una autoridad superior. Claro, ¿no? y estamos hablando ahí, digamos, de policías, hablamos a sus comandantes. Si hablamos a nivel de municipio, igual. Aparece un servidor público del municipio, aparece un secretario municipal, la alcaldesa. Entonces, en este caso, estos servidores públicos, gobernadores, concejales, asambleístas, militares, policías, son pues los que vulneran derechos humanos. Y cuando uno no tiene bien clara esa situación, entonces va a resultar que un pseudo defensor, más bien yo diría mercenario de los derechos humanos, porque estos son los que van y cobran y dicen: te voy a ayudar, pero siempre no me pagues, ¿no? Es decir, ya deja de ser un servicio social y se convierte en mercenario de los derechos humanos, y eso en el Alto ya han proliferado, y a nivel nacional también han proliferado, porque se han creado instituciones de derechos humanos en donde ya no hacen un servicio social, aunque cobrasen, que está bien porque todo trabajo tiene que ser remunerado, claro, pero no debería ser bajo la lógica de la extorsión. Es decir, si no me pagas bien, no te voy a ayudar, porque yo tengo el número del ministro y le puedo hablar, o de la alcaldesa o del asambleísta, etcétera. Entonces, eso es extorsionar. Otra cosa es decir: te voy a ayudar, vamos a ir, y generalmente a veces a mí me pagan ¿con qué? Un almuerzo, un refrigerio, algo, y ves: este es tu pago, hermano. Está bien, ¿no? Porque yo también tengo mi otro ingreso económico, hago trámites, hago asesoramientos. En ese caso yo me gano mi dinero por aparte, pero y en otras circunstancias, por ejemplo en las comunidades originarias, no te pagan, pero sí te reciben con tanto cariño, con tanto aprecio, te dan el laptop. Pero en las comunidades son más latentes, ¿no? Claro, la vulneración de derechos humanos. Y ahí se nota, ¿no? Es decir, la gran diferencia. Entonces, la asamblea ahorita hay dos, ¿no? Una asamblea que es de derecha
liberal, libertaria, ¿no? Así al estilo Milei. Protegido por gobierno. Y la otra es la asamblea que yo represento, que estamos ahorita semiclandestinos, porque por orden de el gobierno, los medios de comunicación estatales tienen la orden de, digamos, de que mi persona no salga, ¿no? Es decir, De los medios. claro, estos medios estatales, ¿no? Y de los empresarios privados también. Pero pese a eso, Medios paraestatales. paraestatales, proestatales, pero ellos también necesitan también, entiendo, ganarse el pan del día y bueno, lamentablemente aquí la manera de cómo doblarles la línea editorial neutral, independiente, es pues por medio de los sponsors, ¿no? de las ayudas o de las propagandas. Entonces, eso lo han sabido utilizar bien y eso que está prohibido por Naciones Unidas, ¿no? Es decir, es una forma de censura previa y lo dice las Naciones Unidas, lo dice en el artículo 13 de la Convención, dice pues el principio de libertad y expresión no puede estar restringido a este tipo, porque es una forma de censura previa. Pero ahí los gobiernos, no solamente este, sino los anteriores, también lo han utilizado de tal manera de que también ahí ha sido una forma de domesticar a los profesionales independientes idóneos de la comunicación, y no ha faltado alguno que sencillamente han hecho editoriales pro gobierno ya en contra de la oposición o viceversa, y ahí también se ha ido distorsionando la labor idónea que también muchos profesionales de la prensa, como lo haces tú y otros hermanos, están todavía en esa línea en donde la comunicación no puede estar al servicio del poder, porque tiene que estar coordinar o apoyar a los pobres, a las organizaciones sociales, a los trabajadores. Es decir, es la voz de los sin voz, ¿no? Entonces, en ese sentido, este mes vamos a recordar también pues a Luis Espinal, ¿no? El 22 de marzo, justo el día de las elecciones también, ¿no? Entonces, es uno de los promotores, fundadores de derechos humanos, como también ha sido uno de los que ha impulsado el tema de la comunicación en esa línea. Entonces, yo creo que estamos ahorita en un momento bien, no final, pero sí interesante de posicionamientos de varias personas hacia dónde van a empujar. A nivel global, hay dos tipos de posición. Ya no se habla de izquierda o de derecha, ya no se habla de comunismo, socialismo o capitalismo. Esa es la lógica del siglo pasado. Ahora lo que se está hablando es si este gobierno o si tú eres globalista o eres soberanista. Ese es el gran debate ahora a nivel mundo. Porque lo que se está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Israel, en Irak, lo que está diciendo Donald Trump es de que o son globalistas en donde todos ustedes se someten al gobierno norteamericano, o quieren ser soberanistas en la línea de los BRICS, en donde me desconocen a mí como poder. Y esto es lo que está pasando ahorita. Y está tan fuerte de que aquí ya no es la lucha entre los comunistas chinos y los imperialistas gringos. No, aquí la lucha es entre el soberanista, la soberanía, los soberanistas chinos, de Irán, rusos, brasileros, ¿sí? De Sudáfrica, los BRICS, y frente a los otros, los que se someten como serviles. Y ahí te viene el ejemplo del señor Paz, cuando va a un encuentro que convoca a Donald Trump. El escudo de las Américas. En donde forman el escudo de las Américas, pero ese escudo de las Américas no es soberano. Ese escudo de las Américas está supeditado a la decisión globalista. Y cuando decimos globalista estamos diciendo que tus recursos naturales ya no son tuyos.
es del imperio. Es como si estuviésemos regresando al 2003 cuando nos han dicho de que todos los recursos naturales que tienes abajo es tuyo, pero desde el momento que sales, le pones el tubito y le pones la llave, a partir de ahí ya no es tuyo. Igualito nos lo están repitiendo del 2003, pero con otras palabras. En este caso, globalista. El señor Paz es de la línea de centro derecha, pero desde el momento que ha tomado una posición pro-Trump, pro-israelí, ¿sí? Está diciendo que todos los recursos naturales tienen que ser vendidos al mejor postor. Y el mejor postor, en este caso, no te ofrece, sino que te obliga a que estos recursos naturales sean propiedad de este Señor todopoderoso. Y ahí entramos nosotros. Y eso va a ser la lucha dura, ¿no? Esta es lo que nos viene a futuro. Es decir, esto es lo que estamos... Y ahora sobre esto, ¿dónde quedan los dirigentes sindicales? A ver, los reventaremos. Estamos en una tapi. ¿Qué van a hacer sobre esta situación? Los compañeros de la COP, de la COR, de los gremiales, de las juntas de vecinos, de los PDPAF, de los transportistas, de los CESUD-CEDES. Nadie dice nada, ¿no? Nadie dice nada. Entonces, esta es una nueva visión teórica, digámoslo así, en donde si vas a seguir repitiendo lucha de clases, que izquierda y derecha, estás perdido en tiempo y materia. Es decir, estamos en otro siglo. En este siglo la lucha es esta, globalista o soberanista. ¿Defendemos nuestros recursos o la rifamos? Claro, ¿no? Esa nomás es. Entonces, el acto ha sido un baluarte de la defensa de los recursos naturales. Por lo tanto, su esencia de los salteños es soberanista. Pero, los globalistas, ¿qué es lo que están haciendo? Demigraremos la dignidad de los salteños y demostraremos que los salteños son rateros, flojos, son terroristas, son criminales que querían volar todo el alto, de que la plata del avión, por ejemplo, son, queridos amigos, sin duda, es bastante preocupante, pero mira, por ejemplo, cayó el avión, por ejemplo, de acuerdo a la ley, solamente 2 empresas están autorizados para poder transportar dinero. Claro. Pero ¿qué hacía un militar con semejante cantidad de dinero? Además, se ha hecho entrever de que había droga, de que había oro, en fin. Ahora, la gente, ¿por qué fue indignado por tanta pobreza, crisis económica? Y nadie lo dice. ¿Cómo puede ser un gobierno que hoy el pueblo se debate entre la vida o la subsistencia, semejante cantidad de dinero que estaban queriendo transportar? La gente fue a hacer justicia, no fue a robar. Pero lo que hemos visto, David, es en los medios convencionales de que no han preferido primero robar que ver, digamos, los heridos, etcétera. No, había indignación del pueblo, como lo que ha pasado, como tú señalabas, el año 2003. El pueblo fue por indignación. Hay mucha pobreza en la ciudad de El Alto, y ver semejante cantidad de dinero, pues la gente estaba realmente molesta. Eso fue el detonante o la explicación, digamos, más sensata. No ha sido que los salteños han ido a robar, ¿no? No. Es decir, hay acciones, ¿cómo se dice? Hay sí acciones humanas que no se los puede, encajonar. Te pongo un ejemplo en México. En México ocurrió que se reventó una de las tubos de gas, ¿no? de gasolina o de diésel, no sé, pero empezó a salir. ¿Y qué es lo que hicieron los pobladores de los costados? Iban con sus bidones a recibirse, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso también era una forma de subsistencia, porque no tenían gas, entonces con eso iban a sobrevivir un tiempo. Pero la tragedia fue de que alguien apareció y se puso a fumar y explotó todo. Bueno, entonces allí le echamos la culpa a todas esas personas que han muerto porque
que estaban robando gasolina. No era su sentido robar, sino que el tubo había roto, se había reventado y entonces estaban aprovechando esa circunstancia, que es bien humano. Es decir, pero el problema aquí es el querer utilizar ese hecho humano para demostrar a nivel mundo, no solamente en el Alto, sino demostrar a nivel mundo que los salteños son rateros, son criminales. Y eso tiene que ver mucho, esa lógica de presentar al alteño tiene mucho que ver en el sentido de que hay que desprestigiar al que lucha por la soberanía. Entonces, nuestros muertos del 2003 y los muertos del 2019 han sido por ser soberanistas, ¿sí? Porque el globalista es el que ordena matar, es decir, es al que no le tiembla la mano. El globalista te dice, bien, te lo dice así, la ideología no da de comer. Ese es globalista, ¿sí? Pero la ideología ordena violar derechos humanos. Como la que ahora están sembrando, ¿no? Claro. El imaginario colectivo. Entonces, si nos damos cuenta ahorita en este análisis que tiene que ver mucho con geopolítica, porque estamos tocando China, Rusia, Irak, lo que está pasando ahorita en Israel, es decir, es un tema global en donde nosotros no estamos exentos. Es decir, estamos en un momento que tal vez mañana pasado podamos dejar de existir, siempre y cuando por ahí no se le atreva a levantarse de mal humor el señor Trump y apriete el botón rojo en el cual salgan bombas atómicas hacia Irán, y la respuesta va a ser, ahí sí la tercera guerra mundial, en este caso nadie sale vivo. Entonces, no podemos estar fuera. Te pongo ejemplo, nadie ha tocado de estos temas en las campañas electorales de los futuros alcaldes o futuros gobernadores. Están en otra. He escuchado estos debates, toditos los candidatos perdidos, ¿no? Quieren crear trabajo, ¿sí? Es decir, yo no sé si la función de un alcalde es crear trabajo, de ellos es otra su función. Claro, ¿no? inclusive quieren habilitar un banco, ¿no? Bueno, quieren volverse banqueros. Es decir, ¿acaso no saben que para crear un banco hay tantos requisitos en donde el patrimonio, es decir, de crear un banco no es por convocatoria social? Para eso se tiene que tener un recurso económico previo. Así es, estos David, son los temas. David, el tiempo es oro. Tenemos que hablar. No sé si puedes venirte uno de estos días. Claro, sí, siempre. Porque no solo el tema de elecciones, el tema de vulneración de derechos que todavía no se termina, este tema que tú abordaste, por ejemplo, que no quise sacar, pero es cierto, el tema de la globalización, de esta nueva geopolítica mundial y defensores también de los recursos naturales, ¿no? Que es otro tema. Pero David, bueno, espero tenerte, a ver qué día podemos estar, ¿jueves te parece? Sí, yo creo que sí. Ya, hablemos de estos temas con David Inca, pero quisiera terminar con esta denuncia que se hizo. Recordar, amigos, de que se ha librado a Camacho, a Yanine Áñez, a Pomari. Estos han sido actores de la masacre del año 2019, en el famoso golpe de Estado, con la masacre de Sacaba y Sencata. Pero David se fue a Estados Unidos, la CDH se pronunció, pero también la Asociación de Viudas, Huérfanos, Heridos, Torturados, Víctimas de la masacre de Sencata del Departamento de La Paz presentó una denuncia. Quisiera que nos hagas un pequeño resumen de esto, por favor, David. Bueno, ¿en qué consiste? Esta denuncia ha sido presentada el 6-7 de este mes, porque desde el mes de diciembre, enero, febrero, hemos mandado notas al señor presidente para que nos reciba y atienda a las víctimas de Sencata, en el sentido de que el gobierno tiene que cumplir las recomendaciones de la GIEI, que no lo está cumpliendo, tiene que elaborarse la reglamentación de la ley de separación integral, y se dio 30 días para eso de acuerdo a la ley, no lo están haciendo, y que también
el Estado, el gobierno, tiene que colaborar a las víctimas para el juicio de responsabilidades contra Áñez, que no lo está haciendo. Entonces, debido a eso, hemos tenido que presentar esta denuncia ante la Comisión Interamericana. El anterior presidente se llamaba José Luis Caballero, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué sucede en Estados Unidos? Hemos viajado, sí, a Florida, a las sesiones de la CIDH, y ahí es donde hemos presentado también esta denuncia, ya, y hemos expresado de que el gobierno no está cumpliendo. Y esto es paradójico. Es un gobierno que dice que no es un gobierno tranca, ¿ya? Sí, es un gobierno que no es tranca a favor de los empresarios privados. Los más pudientes, como claro, lo que se ha hecho entrever desde el inicio, desde el primer día de gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Claro, entonces para los globalistas no es tranca, pero para las víctimas de las violaciones de derechos humanos es tranca. Y entonces, por lo tanto, hemos tenido que presentar esta denuncia, y es como primicia, es primicia. ¿Por qué? Esta carta lo hemos hecho presente también el 9 de febrero, el 9 de marzo, lo hemos entregado una copia al señor presidente diciéndole: usted está violando derechos humanos en estos 100 días, ¿ya? Y no solamente él, el ministro de la Presidencia, el ministro de Relaciones Exteriores, el viceministro de Justicia, el ministro de Trabajo, que es salteño, ¿no?, que no está cumpliendo. Entonces, se ha perdido el hombre, ¿no? Y en ese sentido, siendo honestos, no hemos agarrado el documento y le hemos mandado nomás, sino que le hemos entregado una copia. Ahora, resulta que desde el 9 de marzo hasta la fecha no tenemos ningún tipo de respuesta. Es decir, el señor presidente nos está demostrando que su gobierno va a ser eminentemente un gobierno de violación a los derechos humanos en contra de las víctimas de Sencata y Sacaba y de todas las víctimas que están en el informe de la GIEI. Entonces, esto sería lo que podría informar en resumidas cuentas de este documento que hemos presentado. Querido David, muchas gracias. A ti más bien. Te esperamos el jueves, hablemos, me interesa muchísimo, hay que seguir socializando para estar medio el programa, el tema de globalistas y soberanistas. Es muy importante, mucha gente no lo está tomando en serio. Creo de que hay que hacer conciencia, ¿no? Y bueno, queridos amigos, querida familia, hemos llegado al final de nuestro programa, el APTAPI del espíritu crítico. Hay varios temas tópicos que sin duda son importantes para poder hacer diálogo, fundamentalmente orientar, educar y sobre todo a esa población boliviana. La clase popular, la clase campesina hoy está siendo, como yo lo ha señalado David, está siendo vulnerado no solamente sus derechos, sino su forma de vida y hacia dónde queremos también como país y como sociedad. Queridos amigos, querida familia, el día de mañana estaremos con un programa similar a partir de las 8 de la noche aquí en su programa El APTAPI del espíritu crítico por Única TV Bolivia. Permiso, buenas noches. Cada vez más cerca de ti. 24 horas de programación. Única TV, cada vez mejor. Cada vez más cerca de ti. 24 horas de programación. Única TV, cada vez mejor.